Ahora lo que vamos a tener entonces es una gran familia de planes con sus características iniciales y lo que suele ocurrir después de haberlos ejecutado. Y el problema es, si tenemos todo este gran menú de planes, pues ¿cómo vamos a escoger cuál es el que nos sirve para resolver nuestro problema? Y para eso se crearon los paquetes de organización temática o POTS, o en inglés TOPS, Thematic Organization Packets. La idea es que hechos particulares sobre el contexto en el que surge la meta pueden jugar un papel clave al determinar el plan particular a seleccionar para alcanzar esa meta. Entonces aquí ese contexto es precisamente lo que nosotros vamos a querer poder identificar con la mayor facilidad posible. Una estructura temática o POT, Thematic Structure or Thematic Organization Packet, TOP, sugiere una combinación de información sobre metas y planes y conjuntos de condiciones arbitrarias que especifican el contexto en el que aplica dicha estructura. Cada POT puede entonces proveer una predicción específica o conjunto de predicciones sobre lo que es más probable que ocurra en cada situación o lo que puede hacer el planeador para alcanzar su meta. Es algo parecido a lo que se hicieron con los paquetes de organización de memoria, pero ahora lo vamos a hacer a nivel de planes y los temas donde se requieren esos planes. Bien, aquí también se hicieron experimentos con seres humanos desde el punto de vista de la psicología que resultaron bastante divertidos y bastante interesantes. El experimento fue así. Seifert y sus colegas buscaron evidencia de la presencia de estructuras temáticas en humanos mediante el uso de historias guiadas por dichos populares. Para ello utilizaron el ejemplo siguiente. Todos conocemos en México el dicho que dice tapar el pozo después del niño ahogado. Y esto que sí siempre lo dicen nuestros papás cuando ya se les había advertido que eso iba a salir mal, pero hasta que algo salió mal ya fueron y lo arreglaron, ¿no? Pero pues ya, lo que iba a salir mal ya salió mal. En inglés, el dicho dice closing the barn door after the horse is gone. Es cerrar la puerta del, pues yo creo que sería como de la caballeriza, pues ya que se fue el caballo. Pues ya para qué, ¿no? Ya se fue. Entonces las características asociadas al contexto donde aplica este dicho son, bueno, X conoce, X donde X es cualquier agente, conoce un plan para prevenir el fallo de una meta. El mismo X retrasa la ejecución del plan por ahorrarse el costo de implementarlo. La meta comienza a fallar, si no es que falla completamente. Entonces, X finalmente se decide ejecutar el plan, pero falla porque no era un plan de recuperación, sino uno de prevención. Entonces, aquí nos cuentan dos historias. Uno es en un contexto de academia y el otro va a ser acá en un contexto romántico, ¿no? Entonces, estas son de las historias que platican ahí en el artículo de Litinen. Entonces, aunque el contexto es distinto, vamos a ver que el tema es el mismo. En la primera historia de academia, sí, no ocurre en México, se los advierto, esto es de acuerdo a los criterios un poco más extranjeros. El doctor Popov sabía que su estudiante de doctorado no estaba contento con la maquinaria en el laboratorio. Ahora les cuento nada más un poquito del contexto. Para un investigador es muy importante tener buenos estudiantes de doctorado, y eso sí se aplica en México, porque pues son buenos colaboradores para sacar adelante investigaciones. También en este caso, les digo, bueno, sí también en México, pero se va a notar mucho en la historia que es un poco en el extranjero. A las universidades también pues les conviene tener buenos estudiantes de doctorados, tener buenas publicaciones. Entonces para ellos es muy importante pues mantener a los buenos elementos dentro del equipo. Entonces aquí precisamente que le estén advirtiendo al doctor Popov que su estudiante no estaba contento, pues es como una señal de alerta, ¿no? Tienes a un buen elemento trabajando en tu equipo y no estás satisfecho. Entonces Mike, que es aquí el estudiante, le había pedido equipo en numerosas ocasiones. Un día el doctor Popov se enteró de que Mike había sido aceptado para estudiar en una universidad rival. O sea,
puede perder a su elemento, ¿no? No queriendo perder a un buen estudiante, el doctor Popov se apresuró a ofrecerle equipo nuevo a Mike. Eso digo que luego no está tan trivial de dónde lo sacas, pero bueno. Pero para entonces Mike ya había decidido transferirse. Entonces, pues ya aunque le iban a traer nuevo equipo para sus experimentos y todo, ya se le había ido el estudiante, entonces ya lo perdió. La segunda historia son campanas de boda. Phil estaba enamorado de su secretaria y sabía que ella se quería casar con él. Pero Phil le tenía miedo a la responsabilidad, así que continuó saliendo con otras y haciendo excusas para posponer la boda. Finalmente su secretaria se cansó, comenzó a salir con otros y se enamoró de un contador. Cuando Phil se enteró, fue con ella y le propuso matrimonio, mostrándole el anillo que había comprado. Pero para entonces ella ya estaba planeando la luna de miel con el contador. Demasiado tarde, ¿no? Creo que tenemos otro dicho también del estilo: el camarón que se duerme se le lleva la corriente. Bueno, no, ya me estoy saliendo del tema. Entonces aquí en todos ellos está aplicando esta de tapar el pozo después del niño ahogado. Hicieron lo que tenían que hacer, pero ya después de que habían perdido aquello que les interesaba. Entonces, ¿ahora qué ocurrió en el experimento con los seres humanos? Bueno, la idea era ver si, por ejemplo, narrarles la historia acerca del doctor, pues les iba a ayudar como a predecir más rápido o a recordar más rápido qué pasaba en la historia de Phil. Y curiosamente descubrieron lo siguiente: al narrar dos historias con el mismo tema, las personas no las asociaban en la memoria automáticamente. Entonces, preguntarle por hechos en una no les facilitaba recordar elementos de la otra. Curiosamente, esto también lo asocio yo mucho a la docencia. Vamos a ver que la forma en que presenta el tema a un profesor puede facilitar que los alumnos asocien dos ejemplos o dos temas o dos ejercicios, si el profesor lo hace explícitamente. Si simple y sencillamente damos una lista de cosas, pero no decimos qué es lo que los asocia, estamos cayendo en este caso de aquí. La persona no las asocia automáticamente en memoria y una no le ayuda a la otra. Luego dice, pero si se instruye explícitamente a los participantes para que pongan atención al tema, es decir, se les dice qué es lo que van a tener en común, como una estrategia para responder las preguntas, entonces sí se incrementa la velocidad de respuesta. Entonces, cuando nosotros decimos explícitamente, mira, estos elementos están asociados por esto, tienen esto en común, entonces automáticamente a las personas se les hace más fácil asociarlas entre sí y responder preguntas de una les facilita las cosas en la otra. Pero si solamente se narran el montón de ejemplos, aunque tengan la misma asociación, generalmente a las personas no se les va a ocurrir vincularlas y pues nada más la van a ver como una gran colección de cosas. Entonces aquí ya se aprendió algo muy importante de cómo funcionan los temas en el caso de la organización mental que tenemos los seres humanos. Y y de aquí también se deriva otro aspecto importante, que es lo que se le conoce como los conocimientos transferibles. Idealmente, cuando nosotros aprendemos algo en un contexto, pues sería útil que si nos encontramos con un contexto semejante, también pudiéramos aplicar ahí lo que habíamos aprendido. El detalle es exactamente el mismo. Ese conocimiento transferible a veces no es tan automático o no todas las personas lo pueden transferir tan fácilmente porque no están detectando que hay un tema común. Entonces, a lo mejor algo que aprendieron en su clase de historia les podría servir por algún motivo para algo de química, pero a menos que alguien les diga que sirve, es difícil que una persona se dé cuenta de que pueden utilizar la misma habilidad. Y nos pasa en muchísimos contextos de la vida diaria. Entonces, ahí es un poco más de buscar explícitamente qué características hay en común y cómo podemos aprovechar lo que hemos aprendido en unos contextos para entender lo que está pasando en otros o para reaccionar en otros contextos. Y a este respecto, pues pueden ustedes probar con un juego, que alguna vez lo hicimos en un grupo, eso no, resultó bastante divertido. Dice, narre historias donde aplique un dicho a sus amigos. Entonces, todas las historias deben de tener en común un dicho, ¿no? Como estas dos que estábamos viendo acá. Y pídenles que descubran a qué dicho pertenecen. Entonces, eso es como ponerlos a jugar en este escenario, porque digo, sí es más complicado, pero no es imposible. Entonces, a ver, traten de descubrir cuál fue el tema común y ocurren cosas bastante interesantes, ¿no? Traten de jugarlo con sus amigos, con sus familiares y vean qué pasa. Muy bien, pues entonces
hasta lleguemos con la parte de aprovechar nuestros planes ya organizados por temas. Vamos a ver en la última sección qué teorías estén entonces asociadas y aprovechando todas estas formas de representación que acabamos de describir en los 3 puntos anteriores.